Bueno, puesto que hemos llegado a las 18:30, damos ahora inicio a la mesa redonda, con lo cual va a terminar este primer día de estudio de la Escuela Feminista Rosario de Acuña del Ayuntamiento de Gijón. En esta tarde lo que vamos a tener es una mesa redonda que comienza ahora a las 18:30 y que cerraremos a las 20 horas. Esta mesa redonda tratará los temas generales desarrollados a lo largo de esta primera jornada, que son, digamos, todos aquellos que comprometen epistemológicamente al feminismo en tanto que ética, al feminismo en tanto que universalismo, al feminismo en tanto que política, dentro de una democracia, de una sociedad abierta. Para, digamos, avanzar y poner las etapas discursivas de esto, contamos con Najat El-Hachmi, que ha actuado esta mañana, conmigo misma, que también lo he hecho, con Marta Postigo, cuya ponencia ha terminado hace 15 minutos, y por último con Alicia Millares, cuya ponencia se desarrollará mañana. Yo voy a hacer una introducción muy general. A Najat su currículum ha sido ya presentado. Marta Postigo también su currículum ha sido presentado. Alicia Millares es doctora en filosofía. Tiene varios libros, sobre todo tiene un libro en prensa que, claro, no entra directamente en el tema que hoy tratamos, que es sobre el problema planteado por las teorías queer al feminismo en el momento actual. Este libro, como les digo, está a punto de salir, pero no es el tema que trataremos hoy, en esta tarde. Lo que voy a hacer, sí, ya sé que esto ahora a la gente parece ser lo que más le divierte, pero no siempre lo que más divierte o lo que está más de moda es lo que, sin embargo, tiene más importancia. Porque tenga más fondo, porque tenga más recorrido, por cualquiera de estas cosas. En cualquier caso, lo que voy a pedir a fin de que la enorme cantidad de personas que han pedido la palabra para pedir aclaraciones o sobre todo para esto, se pueda producir, es que nos limitemos. Yo por mi parte me autolimito tanto que esta será toda mi intervención, si no veo que sea necesaria más, si no simplemente cierro, a 10-12 minutos de exposición sobre los temas que han sido propuestos. Y comenzaría pidiéndole a Najat El-Hachmi que ella tomara la palabra en primer lugar. Najat, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Amelia. Bueno, buenas tardes a todas. Después de las charlas que hemos tenido hoy, bueno, yo añadiré alguna cosa que creo que se ha quedado un poco fuera de las intervenciones. Y luego quería aclarar una cosa como muy básica, que yo creo que todo el mundo damos por sentado, pero que igual, mientras estamos hablando sobre todo lo relacionado con la diversidad cultural y el relativismo, puede dar pie a pensar que es que la diversidad en sí misma es algo negativo. La diversidad cultural de los seres humanos, las distintas formas en las que se han articulado, no son por sí mismas negativas. Eso quiero dejarlo claro porque yo creo que es algo básico, pero que hay que decir, ¿no? Lo que es preocupante y hay que poner sobre la mesa porque va precisamente en contra de los derechos de las mujeres es cuando se relativiza la carga patriarcal y machista que pueden tener ciertos aspectos de ciertas culturas de cierta diversidad. Es decir, que nadie se confunda y crea que lo que estamos diciendo es que toda diversidad es por sí misma negativa. Yo soy diversa, yo procedo de una cultura distinta, tengo una lengua materna primera distinta y eso no es en sí mismo nada negativo, ¿no? O sea, no, bueno, diríamos que no es ni negativo ni positivo, simplemente que es esa diversidad, tal vez lo que tú, Marta, apuntabas, ¿no? Ese observar esa diversidad cultural, eso es algo que no, en sí mismo no comporta problema. El problema es cuando
empezamos a decir que hay que aceptar cualquier tipo de tradición por el mero hecho de ser una tradición, una costumbre, un valor de otros, ¿no? Y sobre todo yo creo que la cuestión fundamental es que esto sí lo decía muchas veces Amelia en alguno de sus libros, ¿no? Que esa agenda feminista está abierta por páginas distintas dependiendo del lugar en el que estemos, ¿no? Entonces, lo que ahora estamos viviendo desde las sociedades musulmanas y también las personas que procedemos de esas sociedades musulmanas en democracias occidentales, es que se pretende anular completamente el acceso que nosotras podamos tener a esa agenda y, por lo tanto, el progreso que podamos realizar para nosotras mismas a favor de nuestros derechos en base precisamente a la apelación, a las costumbres, etcétera, etcétera. Hay un tema que no hemos tocado y que creo que atraviesa completamente todo este debate, y que es la cuestión de la laicidad. Es decir, la cuestión de que estamos hablando del feminismo y estamos hablando de un feminismo laico. Estamos hablando de ese hijo indeseado de la Ilustración, que precisamente lo que hace es enfrentarse con el poder político y domesticar, el poder político, no, el poder religioso, lo que hace es domesticar el poder religioso al poder político, ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco, digamos, el núcleo duro de los debates que estamos teniendo las personas de procedencia musulmana, tanto aquí como en los países musulmanes. Es una cuestión que está completamente vigente en las sociedades musulmanas, porque seguimos teniendo unos estados que, a pesar de que muchos de ellos ya dejaron atrás pues la pertenencia al califato islámico, muchos de estos estados son consecuencia de esa colonización y, por lo tanto, son estados, en algunos casos repúblicas. No son realmente estados republicanos porque no existe esa separación entre lo religioso y lo político. Y sobre todo no existe cuando hace referencia a los derechos de las mujeres y a las libertades individuales en general. Es decir, se puede incorporar a la sociedad musulmana muchísimos elementos de lo que es la sociedad occidental, por ejemplo, el avance tecnológico, ¿no? No hay ningún reparo en incorporar el avance tecnológico a esas sociedades, pero en cambio un avance muy importante de las sociedades occidentales, como son las libertades individuales, ahí ya empezamos a ponerle freno. Y yo quiero traer aquí una cita de Fátima Mernissi, que con ella comparto muchas de las cosas que escribió, otras no, pero que Fátima Mernissi daba una razón muy concreta por la que los regímenes árabo-musulmanes se impide de forma sistemática que realmente se pueda andar hacia esa libertad individual tan importante para poder considerar una sociedad plenamente democrática. Ella decía, el Islam es una religión de sumisión a Dios, de sumisión absoluta a Dios. Entonces Dios está aquí y el hombre, de hecho, el Corán, por ejemplo, es aburridísimo porque continuamente te está pidiendo que te sometas, te está recordando que Dios está en todas partes y que te está vigilando y que, bueno, es nada. Entonces, hay un sometimiento brutal a lo que es la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Y Fátima Mernissi decía que el orden era Dios, el hombre y por debajo la mujer, y que si se cambiaba el orden de sometimiento de la mujer por parte del hombre, entonces nos tendríamos que cuestionar lo que es el sometimiento del hombre a la divinidad, ¿no? Y eso supondría tener que revisar y tener que rearticular toda
toda la sociedad árabo-musulmana, ¿no? Pero yo quiero recordar eso, ¿no? Que estamos hablando de laicidad, que estamos hablando de que en los países musulmanes hay muchísimas personas luchando en favor de esa laicidad, y para mí lo que es muy extraño desde aquí es ver cómo de repente en el momento presente se está invisibilizando completamente la lucha de todas esas mujeres feministas laicas en las sociedades occidentales, y solo se nos presenta como algo propio de las sociedades musulmanas las feministas religiosas, las feministas islámicas. Y eso está ocurriendo en todas partes, ¿no? Figuras como, bueno, nadie lee a día de hoy a Qasim Amin. Nadie lee a Qasim Amin, que es un pensador egipcio que en el año 1900 empieza a defender... Ana de Miguel. Sí, Ana de Miguel lo lee todo el rato. Ana de Miguel sé que lo lee todo el rato. Todo el rato. Pero entre quienes están hablando de diversidad y quienes están hablando de otros feminismos, no están reivindicando las figuras que dentro del mundo árabe-musulmán reivindicaron para sí el legado de la Ilustración, y tampoco están teniendo en cuenta pues, a figuras como Wasila Tamzali, que ha sido muy combativa contra precisamente toda ese relativismo en el ámbito francés, que con la polémica del velo, bueno, ella se quejaba de que ahí no se invitó a hablar a las feministas, a los únicos a los que se invitó a hablar fueron a los líderes de la comunidad, a los imames de las mezquitas, a los religiosos. Se empezó a ver qué decía el Corán sobre el hijab y qué no decía, y ella, pues claro, se enfadó muchísimo porque no entendía por qué en el caso de esas otras mujeres no eran válidos simplemente los mismos principios que se estaban defendiendo para el resto de mujeres, ¿no? En Marruecos también hay una tradición de mujeres que han estado batallando muchísimo, que han pagado un precio muy elevado por precisamente confrontarse con ese orden teocrático, y no son reconocidas, ¿no? Para mí esa es una de las cuestiones fundamentales, el que entendamos que estamos en un debate feminista, pero también estamos en un debate sobre laicidad, sobre las democracias, las verdaderas democracias en las que se domestique el orden religioso. Porque sin domesticar el orden religioso salimos perdiendo todos. Salimos perdiendo nosotras sobre todo, pero salimos perdiendo todos. Por eso esta mañana me he dedicado tanto al feminismo islámico, porque no es una propuesta laica, es una propuesta que parte de los textos religiosos, con lo cual está dejando fuera absolutamente a cualquiera que no sea creyente, a cualquiera que pretenda ser creyente a su manera y practicante como quiera, que los hay también, o a personas que tienen que están fuera de lo que es la norma religiosa, ¿no? Pensemos que hay muchas cuestiones que nos dejan a muchas fuera, o sea, cuestiones de orden muy cotidiano, muy práctico, y que acaba teniendo como principal consecuencia que tengamos que pagar un precio elevadísimo por enfrentarnos a eso, ¿no? Yo creo que las sociedades árabo-musulmanas solamente serán democráticas el día que de una vez por todas consigan domesticar la religión y convertirla en un asunto privado y en un asunto personal, lo cual no significa que aquí en las sociedades democráticas occidentales no vaya a existir la libertad religiosa. Una de las cosas que se nos dice a menudo a las que tenemos este posicionamiento feminista laico es que parece que vayamos en contra de las libertades religiosas. Al contrario, yo creo que solamente las sociedades laicas
pueden proteger la diversidad de las religiones presentes en su territorio. ¿Por qué? Porque las van a tratar a todas por igual. Cuando hay una religión de Estado, no hay un trato igualitario hacia las distintas religiones. Y luego, para acabar, se nos dice a menudo que se nos pone esta cuestión de la libertad religiosa como si realmente la libertad religiosa tuviera que ver con el hecho de que las religiones sean o no sean machistas o patriarcales. Es decir, vamos a defender la libertad religiosa no en base a la igualdad que esté defendiendo una religión. Desde las perspectivas antirracistas muchas veces se nos dice eso, se nos acusa de ir en contra de la libertad religiosa por el hecho de señalar el machismo en el Islam. La libertad religiosa se defiende independientemente de que la religión sea machista o no sea machista, porque si tuviéramos que defender las religiones en función de si son machistas o no son machistas, las tendríamos que prohibir todas. Las tendríamos que prohibir todas, no quedaría ninguna. O sea, no se defiende la libertad religiosa en función de su machismo. Entonces, ¿por qué con el Islam vamos a tener que estar continuamente con precauciones, etcétera, etcétera? Yo creo que hay que recordar eso, que la cuestión de la laicidad es fundamental en todo este debate. Y Muchísimas gracias. Marta, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que se están planteando cuestiones complicadas, ¿verdad? Realmente cualquier juicio simplificador tampoco nos conviene. Son temas complejos y hay que abordarlos como tales, ¿no? Realmente aquí estamos hablando de la tensión que hay entre el feminismo y las tradiciones culturales, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos, es decir, qué reto plantea el feminismo a esas tradiciones, ¿no? Estoy pensando en ti, Nayat, ¿no? Lo que acabas de plantear, ¿no? Entonces me parece que la pregunta o la discusión, la reflexión que estamos viendo es esa, o sea, es que el feminismo plantea necesariamente un reto, un desafío a las tradiciones culturales, es decir, claro, y choca, ¿y por qué motivos choca? Yo creo que eso también es una de las cuestiones que estamos viendo, ¿no? Es porque precisamente hay un debate entre modernidad y tradición, incluso por un lado auge de fundamentalismos, ¿no? Y es por este motivo por el cual me refiero al auge de los fundamentalismos, de los elementos conservadores y tradicionales, que además no quieren ver nunca realizada una separación entre religión y Estado, y avanzar, por tanto, en verdaderas democracias laicas o seculares. Es por este motivo por el que el feminismo es realmente un elemento distorsionador y realmente entra en conflicto con las tradiciones culturales, ¿no? Yo creo que este es el tema de reflexión que estamos planteando. Claro, aquí vemos al feminismo inevitablemente de corte universalista, de corte moderno. En ese sentido, si realmente asumimos esto, que es así, claro, sí que entra en conflicto necesariamente con los elementos más conservadores y fundamentalistas, ¿no? Pero claro, bueno, entonces esa tensión es inevitable. ¿No? También lo pienso porque en el elemento en el que hablabas, ¿no? Nayat, y decía, bueno, vamos a ver, es que la diversidad cultural en sí no es mala, es que hay cosas... No, la diversidad cultural yo creo que en sí no es mala ni buena. La diversidad cultural es un hecho. Es un hecho que observamos, que existe, y si viajamos lo vemos. Y podemos viajar viendo y contemplando la diversidad cultural y disfrutando de ella y enriqueciéndonos, por supuesto, de la cultura que adquirimos, conociendo otras culturas, sin duda. Pero para decir que algo es bueno o malo tendríamos que decir, bueno, no, la diversidad cultural es un hecho indiscutible. Ahora bien, lo bueno de aquí es bueno o malo que la mujer vive en el verde. ¿Es correcto o incorrecto? Es decir, cuando ya hablamos de que es bueno o malo, estamos introduciendo un juicio de valor, ¿no? Yo creo que aquí es donde tenemos que distinguir las cosas. Es decir, la diversidad humana es un hecho. Ni bueno ni malo, porque hay cosas de la diversidad humana que son buenas y hay cosas que a lo mejor querríamos eliminar. Es decir, es que ha habido prácticas brutales a lo largo de la historia. Entonces, que la diversidad en sí es buena, bueno, depende de qué elementos. Por supuesto que la diversidad nos enriquece, estoy de acuerdo. La diversidad nos enriquece, sí, nos enriquece. Pero claro, no, sí, ahora bien,
la diversidad es un hecho y es enriquecedor. Ahora bien, hay cosas de la diversidad que quizás tendríamos que eliminar en base a unos principios éticos básicos. Por ejemplo, la protección de la dignidad humana, de los derechos más básicos de las personas y, por tanto, los individuos. Y el elemento del que hablaba es que también dentro de las culturas hay divergencias. Las culturas tampoco son cuerpos monolíticos, herméticos. Dentro de ellas hay feministas, ¿eh? Dentro de ellas hay elementos modernistas. Dentro de ellas hay filósofos y filósofas, es decir, pensar que la tradición y las culturas es la visión más estereotipada y también más conservadora que nos presenta, ¿no? Algunos elementos de esas culturas, que es lo más conservador, lo más tradicional de ellas, pues quizás es omitir que todas las culturas también tienen elementos plurales, críticos, abiertos, modernos. Vamos a encontrar elementos modernos en probablemente todas las culturas. De forma que quizás lo que planteo para reflexionar es esto: ¿en qué medida la diversidad es buena en sí o mala en sí? Yo creo que la diversidad es un hecho, y que cuando emitimos juicios de valor, pues ya estamos en otro tipo de nivel, estamos emitiendo juicios de valor. Y por otra parte, creo que tenemos que pensar muy bien en que, bueno, sí, la diversidad cultural nos enriquece, pero claro, el feminismo es un elemento distorsionador, entonces, admitámoslo. Pero es que lo es aquí también, o sea, Claro. lo es. Sí. Perdón. Entonces tendremos que admitir esto, tenemos que aceptar que el feminismo moderniza y que contiene y además representa unos valores éticos, los de la igualdad, lo de la libertad, de las mujeres, de los derechos humanos, que son los que creemos para el futuro de la humanidad. Es decir, si me permitís una muy breve intervención sobre terminología que quizá nos venga bien. Celia Amorós realizó una distinción que a mí me parece pertinente. Afirmó: la multiculturalidad es un hecho, es decir, planetariamente la humanidad se da en culturas diferentes, distintas unas de otras, y en el presente incluso hay menos multiculturalidad de la que probablemente hubo en el pasado, es decir, que había mayor diversidad todavía. Eso es un hecho. Y ese hecho no nos compromete nada más que con su observación. Es decir, la multiculturalidad es verdadera. Sin embargo, el multiculturalismo es una toma de posición sobre ese hecho. Es decir, qué bien, esto todo es riqueza, esto todo es bueno, por lo tanto, toda disonancia en pautas o normas no hace más que agregar riqueza al conjunto. Entonces, uno puede ser perfectamente multicultural en el sentido de que asume empíricamente que la multiculturalidad existe, pero puede no ser multiculturalista. Es decir, puede perfectamente pararse ahí y decir: examinaré todas y cada una de esas normativas a la luz de criterios distintos a los criterios que sean EMIC para esas normativas. Yo siempre he pensado que esta distinción de Amorós es buena, porque nos permite admitir una cosa que es verdadera, es decir, la diversidad, y dos, no nos compromete con un juicio optimista sin más sobre la diversidad, sino que nos pone en el estado justo en que el juicio crítico es posible, que se puede perfectamente no ser multiculturalista, que de la multiculturalidad no se deriva de una manera mecánica el multiculturalismo como una actitud. ¿Por qué? Dice, porque el tipo de diversidad normativa no es como el tipo de diversidad biológica. Quizá no me estoy explicando. No, perfectamente. Cada vez que una especie desaparece, podemos decir: hemos perdido diversidad. Esto no debería pasar. Yo qué sé, los grandes marsupiales, lo que queráis, ¿no? Pero cuando desaparece una pauta como la ablación de clítoris, aunque hayamos perdido diversidad, no tenemos por qué sentirlo en absoluto. Sí, sí. Es decir, lo que se ha perdido, bien perdido está. Digo, ¿puedo hablar? A mí la distinción me parece útil. Quizá yo la pongo aquí por si conviene usarla, simplemente. No, la distinción es... No quería interrumpir, solo quería señalar eso. La distinción es tremendamente útil y además tengo que añadir que esa idea del enriquecer a mí siempre me ha resultado tremendamente incómoda. O sea, el hecho de ser diversos y de que exista esa multiculturalidad tampoco es necesariamente un enriquecimiento. O sea,
yo toda la vida me sentía un poco como el caldo de gallina blanca, que es lo que enriquece la sociedad y desde la perspectiva de quien es diverso es incluso en algunos momentos insultante, ¿no? Porque yo no vengo a enriquecer, soy lo que soy y además también yo creo que tendríamos que luchar contra esa idea de que quien nace en un entorno cultural determinado es siempre de esa forma y no es cambiante, no existe esa diversidad dentro de un determinado grupo y además no hay cambio, ¿no? Es la foto fija siempre del otro que se construye de una forma y que de ahí no se sale, ¿no? Eso es algo con lo que tenemos que luchar desde el antirracismo, precisamente, no convertirnos en lo que enriquece, ni cuece, ni lo que... O sea, en realmente dejar de estar esencializados y encerrados en toda una serie de definiciones que tú no, cuando eres distinto, diverso, no te las ves realmente. O sea, yo no he entendido todavía a día de hoy en qué consiste mi propia diferencia, mi propia diversidad, entre otras cosas porque venimos de la cuenca mediterránea, venimos de unas religiones monoteístas, abrahámicas todas, con el mismo fondo. Si uno empieza a leer el Corán, que ya digo que es un aburrimiento, pero si uno le da por leer el Corán, está, bueno, la vinculación con el catolicismo y con el judaísmo es tremenda, es que son tres variaciones sobre el mismo tema. O sea, entonces a mí una de las cosas que más me ha costado en esta vida es entender en qué consistía precisamente esa diferencia que tanto enriquece. Alicia. Creo que Marta, tú estabas, te hemos pedido un tiempo. No, es decir, yo estaba justamente centrándome en esa diferencia entre lo que es la multiculturalidad como un hecho, como un fenómeno empírico, la diversidad como una constatación de un hecho, la diversidad de formas en las que se organiza la humanidad, y el multiculturalismo efectivamente como un juicio de valor. Es decir, cuando asumimos una posición normativa, es decir, que debemos, por tanto, proteger las culturas o las tradiciones y ellas son buenas en sí mismas y todo, etcétera. Entonces, creo que aquí es donde tenemos que tener la clara. A mí me parece muy interesante y me parece clave esa distinción conceptual. Es decir, además es que los seres humanos tenemos capacidad crítica y tenemos capacidad crítica allá donde estamos, presuponer que hay sociedades o culturas donde no existe en ningún momento la capacidad de enjuiciar de alguna forma mínimamente crítica el lugar en el que uno vive, de pensar si la tradición que vive es buena o mala, le gusta mantenerla o no, hay cosas que podría cambiar. Yo creo que eso es asumir mucho, ¿no? O sea, en una parte del planeta habría personas racionales tal, y en otro sitio habría personas pues que viven simplemente como en tribus, en comunidades en las que no cabe ningún tipo de pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que seguir pensando lo del feminismo. A ver, Alicia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que yo me traía 4 papelillos por esto del libro recién acabado, donde sí que establecía las conexiones, lo siento, Amelia, entre el relativismo y la anomia política con lo queer transfeminista. Y pues quería esbozar esa... No hay ningún problema, exponlo. Quería exponer esa parte. A ver, realmente los últimos años de la escuela Rosario Acuña, Amelia, tú como directora te lo sabes muy bien, ha sido un debate constante sobre la agenda sobrevenida. Es decir, en la escuela Rosario Acuña se ha debatido sobre la prostitución, se ha debatido sobre la pornografía, se ha debatido sobre la práctica del alquiler de vientres, que volveremos a retomar estos días, y en muy buena medida esa agenda sobrevenida es producto del relativismo y la anomia política. Y en ese sentido también forma parte del relativismo y la anomia política el último debate al que nos tenemos que enfrentar como feministas, que es el debate de lo queer transfeminista, transgénero, porque también nace
tiene sus residuos, no solamente en las tesis posmodernas, sino que sus planteamientos son del más profundo relativismo y anomia política. Y de eso es de lo que quería hablar. Y como no me quiero perder, pues os leeré los 4 folios y luego contextualizamos. Tengo que decir que voy a hacer un análisis de cuál es la tópica discursiva del transfeminismo queer como contrario a las tesis feministas y cómo esas teorías anclan en el más puro relativismo. Como ya me explicó hoy por la mañana ampliamente, y después fuisteis matizando cada una de vosotras en vuestras exposiciones, desde su inicio el feminismo como teoría política ha criticado abiertamente, yo creo que en esto no hay confusión posible, la naturalización esencialista derivada del sexo, convirtiendo el nacer mujer en un destino amargo, ya que el nacer con el sexo inadecuado ha lastrado las expectativas vitales de las mujeres en todas las culturas, pasadas y presentes. Y suponer que esto no es así es relativismo cultural. La denuncia de esa realidad tangible de que el sexo nos ha marcado es feminismo. De igual forma, el feminismo político ha cuestionado ese hacerse mujer o constructivismo social extremo que edificó el andamiaje por el cual a los sexos les correspondían no solo funciones diferenciadas, no solo roles de género, sino también divergencias en el entendimiento, capacidades, habilidades, modos de estar o de vestir, que hoy algunos resumen en la palabra subjetividad o en la expresión identidad de género. Y es curioso, porque creo que en esto nos debemos detener un poquito. Últimamente he leído en las personas favorables a la identidad de género que para criticarnos dicen que confundimos roles de género con identidad de género. Lo que ellos no entienden es que la identidad de género son los roles, son precisamente el entendimiento, las capacidades, las habilidades, las formas de estar y de vestir, que es justamente lo que ellos quieren introducir en el ordenamiento jurídico. Si de algo sabemos las mujeres, desgraciadamente, es que la subjetividad, lo has dicho antes, Marta, en tu exposición, ha sido una de las grandes trampas conceptuales elaboradas arteramente desde Rousseau a nuestros días, por medio de la cual se canaliza la misoginia. Expresado de otro modo, que también ha salido, lo has dicho Marta y lo ha dicho Amelia, expresado de otro modo. A lo largo de la historia, las mujeres hemos padecido sobremanera la identidad de género o constructivismo esencialista que ha solidificado la desigualdad estructural de nuestras vidas como mujeres. La identidad de género, roles de género, vestimenta, capacidades, habilidades, entendimiento, modos de estar y de vestir, que es lo que hoy definen en los principios de Yogyakarta. La identidad de género, asumir el género como identidad o autodeterminación, ha sido y es, Amelia lo ha dicho esta mañana, una construcción normativa. Y el feminismo, por lo tanto, no puede permanecer impasible ante la pretensión de otorgarle reconocimiento jurídico. Poco importa, y en esto quiero ser especialmente clara, poco importa que se afirme que atiende solo a una minoría social y sexual, porque de hecho, al ser una construcción normativa, tiene por objeto prescribir qué, quién, cómo, cuándo y dónde es pertinente referirse a las mujeres o añadirle prefijos como cismujeres o proponer giros del lenguaje como portadoras gestantes, para evitar precisamente el uso de la palabra mujeres. Por lo tanto, la denuncia de las imposiciones normativas basadas tanto en la heterodesignación como en la transdesignación de lo que significa hacerse mujer es feminismo.
Así pues, afrontar un debate respecto a lo queer y este nuevo sujeto transgénero, o el más inespecífico aún todavía, de sujeto trans, anulando previamente la validez de la categoría de análisis más preciada del feminismo, como lo es describir críticamente las relaciones sexo-género, no estaría cómoda, no lo es en absoluto. Pero resulta chocante para cualquiera que mantenga un mínimo de coherencia argumentativa, que mientras se niega la validez de la categoría mujeres como grupo social que vindica la igualdad, se nos imponga la emergencia de un nuevo sujeto político, llámese trans o transgénero, que no solo invisibiliza a las mujeres, sino también a buena parte de los colectivos convocados tras el acrónimo LGTBI. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, lo habéis descrito las tres personas en vuestras ponencias. Desde hace unos años vengo planteando serias objeciones a la emergencia de un feminismo emocional que podríamos resumir en esa palabra de feminismos, más preocupado en los sentires y la subjetividad que en la defensa de la agenda feminista. Ese feminismo posmoderno, acrítico y relativista que concibe el ser feminista como vivencia íntima. No duda ese feminismo en hacer explotar la agenda feminista para adaptarla a las expectativas individuales. Peor aún, se hace cargo de una agenda contraria a la agenda feminista. ¿De qué categoría se nutre ese feminismos en plural? Bueno, de la sobreutilización, lo habéis dicho, de las categorías de identidad y diversidad. En su momento, y ahora también, critiqué y critico la proliferación en el uso de estas categorías de identidad y diversidad, porque ataca directamente al feminismo y las mujeres, procediendo a la fragmentación, el enmascaramiento del sexismo y la despolitización del movimiento. Creo sinceramente no equivocarme en este análisis. En su momento utilicé de ejemplo el cajón desastre de las políticas sociales de los años 80 y conviene recordarlo, porque en aquel momento el grupo social mayoritario que somos las mujeres formábamos parte y corríamos la misma suerte que minorías sociales y sexuales. En aquellos años, comienzos de los 80, era casi imposible consolidar políticas específicas para las mujeres. De hecho, buena parte de aquellos años 80 se nos fueron a las feministas indicar una institucionalidad propia, los institutos de las mujeres, una formación feminista y unos planes de igualdad tanto municipales como autonómicos y estatales. Todo ese trabajo feminista de los 80 desembocó en lo que denominamos políticas de igualdad. Hoy, desgraciadamente, esa expresión ha caído en desuso. Porque, de nuevo, en un giro amargo del destino, a las mujeres nos han vuelto a meter en otro cajón desastre, el de la diversidad y la identidad, produciéndose los mismos efectos indeseados para las mujeres que ya criticábamos en los 80. De ahí que no vamos a cejar, no vamos a descansar. Denuncia de este proceso reactivo al que hoy estamos asistiendo. ¿A través de qué se fragua este nuevo cajón desastre de la diversidad y la identidad? Bueno, pues a través de lo que hemos estado hablando en este día, a través de las tesis postmodernas y del relativismo y la anomia política. El feminismo es algo más que una narración cultural, una conjura masónica de hermanas o una adaptación más emotiva, si cabe, de sonrisas y lágrimas, que es precisamente lo que quieren de hacer el feminismo las relativistas transfeministas. Si el feminismo decanta en aspectos emocionales o vivenciales, el pensamiento crítico será anulado. Y sin un análisis crítico de la realidad, de lo que se teoriza relativo a las mujeres o lo que somos o dejamos de ser,
Solo queda aceptar la última ocurrencia intelectual como gozosas corderillas. A día de hoy, nosotras, las corderillas, debemos ser lo que se nos dice que debemos ser. Tenemos que representar, producto de la anomia política y del relativismo, todo y nada a la vez. La identidad, la diversidad, la vulnerabilidad, la interseccionalidad, el relativismo, la libre elección y la resignificación del cuerpo. Como sabemos, se ha convertido en lugar común, gracias al relativismo, referirnos a la realidad social como fragmentada o polarizada, ¿verdad? Que somos plenamente conscientes que siempre nos ponen ese ejemplo. Esto es, conformada, ¿qué decimos cuando decimos polarizada? Esto es, conformada por grupos sociales o colectivos con intereses diferentes, no antagónicos. Un buen ejemplo de relativismo y anomia política es la tensión en la que hoy nos encontramos entre deseos y derechos. Es un buen ejemplo de relativismo. El énfasis en la libertad individual como expresión de deseos, emociones, identidades e intereses subjetivos produce dos efectos perversos. Yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta. De un lado, se aceptará como expresión de dinamismo social o de fluir de las costumbres y creencias la confrontación entre subjetividades, pasando a ser más relevante la autorreferencia intencional que las consecuencias del lograr subjetivo. Esta es una de sus efectos. El otro de los efectos es que, por otro lado, si aceptamos la existencia de universos culturales y políticos divergentes, como si fueran equivalentes, porque el relativismo lo que pretende es presentarnos cualquier demanda como equivalente, obliga, y este es el problema, al que estamos asistiendo políticamente además, obliga a una suerte de coacción de imparcialidad, que viene muy bien precisamente para no tomar decisiones políticas. Esta coacción de imparcialidad se muestra claramente cuando abordamos cuestiones como la prostitución, la práctica del alquiler de vientres o la identidad de género y aquellas entidades o partidos políticos que no deciden sobre la cuestión. Así pues, la sobreexposición por parte de sectores de la izquierda, y aquí va la crítica, transfeministas, queer, a las categorías de diversidad e identidad, cierra el foco de manera basada en la experiencia vital o subjetiva. El encuadre limitado en la experiencia vital produce una serie de efectos que distorsionan el análisis de la realidad. Los postulados transfeministas, queer, transgénero, tienden a agudizar las diferencias. Señalaré dos, nada más, y con esto acabo, dos de sus tópicos discursivos que derivan directamente de las tesis relativistas. El primer tópico discursivo que encontramos en pronunciamientos transfeministas queer transgénero es la oposición activismo-teoría. Para el feminismo, teoría y activismo van de la mano. Pero lo cierto es que el transfeminismo queer transgénero tiende desafortunadamente a separar ambos espacios, a trazar una barrera en donde se otorga primacía al activismo y se desdeñan los posicionamientos teóricos. Voy a ser más explícita, no voy a poner nombres, pero yo creo que todo el mundo me entenderá. Es más, agudizar esta falsa tensión entre teoría y activismo está sirviendo de escudo para algunas mujeres que ostentan cargos políticos institucionales para desoír las demandas del feminismo político. ¿O es que no hemos oído últimamente que lo nuestro es un debate teórico que no tiene nada que ver con la realidad? Porque yo lo he oído. Bien, el transfeminismo queer asocia activismo a los procesos
de experiencia vital subjetiva y suele considerar los planteamientos teóricos feministas alejados de la realidad. Nos lo están repitiendo machaconamente. Así, por ejemplo, a la abstracción de la teoría oponen la concreción de la experiencia. Peyorativamente, designan el trabajo intelectual feminista como un tipo de profesionalización que no contempla las necesidades de las mujeres. Afirman también que la teoría no guarda relación con los cambios que experimentan las vidas de las mujeres, mientras que, por el contrario, sus planteamientos transfeministas queer estarían pegados a la vida de las mujeres. Esto es, hablan de algo así como un feminismo para el 99% o un feminismo sin mujeres, por si nos suena. Frente a estas tácticas de ruptura y estratificación feminista, buen y mal feminismo, recordemos que en el uso cotidiano de los planteamientos transfeministas queer está lo de feminismo incluyente, feminismo excluyente. Nosotras somos, según ellas, las excluyentes. Cabe afirmar, frente a estas tácticas de ruptura y estratificación feminista, buen y mal feminismo, cabe afirmar que la producción teórica, ¿qué es lo que defendemos como feministas? Que la producción teórica orienta las prácticas feministas. La teoría feminista, lo que hacemos, percibe las consecuencias de determinados actos que no son tan evidentes a la subjetividad o experiencia vital. Corresponde al feminismo el planteamiento, analizar las consecuencias. La teoría otorga sentido y finalidad a la agenda feminista y denuncia el riesgo implícito al suponer que la expresión de la subjetividad es política. Para el caso que nos ocupa, el orden de factores sí compromete la articulación feminista. No es lo mismo afirmar que lo personal es político que afirmar que lo político es lo personal. Segundo tópico discursivo que mantiene el transfeminismo queer, la oposición entre la emoción subjetiva y el bien común y la dignidad. Hoy Amelia lo ha desarrollado de un modo brillante. Bien, en este sentido hay que hablar de algo que es importante. Las redes sociales contribuyen a intensificar la creencia en la separación entre teoría y activismo feminista y contribuyen a la imposición coactiva del transfeminismo queer, inasequible a las argumentaciones. La apelación constante a la experiencia individual, a la subjetividad, comporta que el transfeminismo queer se distinga por hacerse cargo de una agenda opuesta frontalmente a la agenda feminista. Y conviene recordarlo, serán temáticas recurrentes del transfeminismo queer lo siguiente: la reflexión sobre las identidades en consonancia a lo queer, la construcción de la identidad de género, según la he descrito antes, la prostitución como trabajo sexual y los derechos de las trabajadoras del sexo, la pornografía como pornofeminismo, la crítica a la institucionalización del movimiento gay y lésbico, el debate sobre el cuerpo, sus representaciones y modificaciones, negando la categoría sexo, la autonomía del cuerpo para uso mercantil, independientemente de las consecuencias, la denuncia de la idea de igualdad, que es una constante en los planteamientos transfeministas queer, y el énfasis en la diversidad desde el relativismo cultural. Acabo. Me he limitado a describir dos de los tópicos queer transfeministas que introducen una fisura brutal en el movimiento feminista. El recurso a la experiencia individual y la propia subjetividad se convierten en la fuente de legitimación para aceptar posicionamientos que lesionan los derechos de las mujeres. Antes estabas hablando de ello, Nadia.
El psicologismo de las emociones se impone coactivamente para silenciar la perspectiva crítica del feminismo político. En este contexto psicologista, la simple referencia a la autoestima herida se impone cualquier argumentación. Peligrosamente, el transfeminismo queer transgénero tiende a equiparar, y esto sí que lo tenemos que tener muy claro porque está formando parte del articulado de la mayor parte de las leyes. El transfeminismo queer tiende a equiparar las demandas subjetivas con otros indicadores certeros de estatus, como el de sexo, raza, etnia o clase, gracias a las cuales hemos podido referir la desigualdad social. Es decir, hay que denunciar, no podemos poner en el mismo articulado la subjetividad a indicadores certeros como el indicador de sexo, de raza, de etnia o de clase, porque lo que nos sale es un batiburrillo normativo. En definitiva, y ahora sí acabo, el feminismo emocional o transfeminismo se presenta como un retroceso en el avance hacia la igualdad de las mujeres, ya que la perspectiva emocional fragmenta la acción política, pero además produce también un activismo irreflexivo que desestima cualquier análisis crítico de las consecuencias sociales, políticas y jurídicas de admitir a trámite creencias autorreferenciales o de prácticas que por su significado social alterarían los límites en los que se asienta la idea de bien común, responsabilidad social o dignidad humana. Por otra parte, la alianza de subjetivismo, lo trataste antes, Marta, y economicismo se percibe en la tolerancia pro-regulación del consumo pornográfico, el comercio sexual y reproductivo. En este caldo de cultivo se asienta felizmente el patriarcado. De acuerdo con el relativismo y anomia política, para lo queer, transgénero, transfeminista, el conocimiento de la realidad, de lo que somos, de los hechos de experiencia, reside en la subjetividad. Parece ser que el nuevo origen y límite de nuestro conocimiento es la subjetividad. Estaríamos así ante una nueva epistemología del conocimiento, la epistemología del face to face o del piel con piel. Son los mandamientos actuales. El patrón de conocimiento subjetivo sobre todo lo que acontece se articula por medio de una exaltada emocionalidad, utilizando principalmente las redes sociales como campo de batalla, sabiendo de antemano que la emocionalidad extrema, el victimismo o la manipulación son resistentes a la argumentación. Se procede por ello a la transmutación del saber por el sentir. Y en estas estamos. Desenmascarar todo este entramado es feminismo. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias por haber entrado, ya que así lo habías preparado y así lo querías hacer, por haber sacado esta parte adelante. Yo, sin embargo, no acabo de ver tan clara la conexión del queer con el relativismo. Intuyo que la hay. Te rogaría, sin embargo, que reflexionaras en ciertos usos terminológicos. A todo esto que estás nombrando, le estás dando el nombre de transfeminismo, cuando no es feminismo en absoluto. A ver, Amelia, por favor, ya lo sé. No, es decir, estoy cogiendo el vocabulario utilizado precisamente para que sepan a quién me refiero. Ya, pero vamos a ver. El vocabulario no implica el regalo de la materia principal. Esta gente puede ser que se esté planteando que lo suyo tiene una continuidad con el discurso, yo qué sé, de Mary Wollstonecraft. Resulta que no existe tal continuidad. No, más bien lo critican. Más bien lo critican.
Bueno, Sí, pues, rompen por lo con la herencia tanto, pasada. no tiene mucho sentido concederle el vocabulario, ¿no? Que lo usen es su asunto. No tiene mucho Que sí, sentido. Amelia, O sea, que sí, que sí. yo lo veo así. Que sí, que Yo, sí. por otra parte, quería simplemente, en este momento, mirad a ver qué os parece. Todo esto de las identidades es un problema. Pero no es un problema solo para el feminismo, es un problema en la democracia, es el problema que saca adelante todo el aspecto comunitarista, todas estas cosas vienen del asunto de las identidades. ¿A vosotras os parece que habría que aplicar el sentido histórico a eso de las identidades para ver si todas las llamadas identidades pertenecen a la misma categoría identitaria? Porque a mí me da la impresión de que estamos hablando de identidades muy diferentes. Me fijo en una cosa que Nayat decía esta mañana, cuando decía, bueno, el Islam que se hacía en el pueblo de mi abuela, pues no tiene nada que ver con el que venía a contar el imán nuevo que acababa de llegar con el catecismo aprendido en otra parte. ¿Por qué? Porque una es una identidad, evidente que es una identidad étnica, que está radicada en una síldica antigua, donde ha funcionado relativamente bien, mientras las ideas de la modernidad, o bien las prácticas que conllevan, no pusieron en cuestión de ninguna forma los modos de vida. Los modos de vida pueden permanecer estables en una región durante larguísimo tiempo. Entonces hay identidades que son identidades étnicas, pero hay identidades que se reclaman como identidades que son románticas. Esto es, son identidades post-ilustradas. Es preciso que haya ocurrido la ilustración para que sobre ella se haya dado un movimiento de involución que niega sus valores para edificar una identidad que es reactiva a esos valores. Y si estudiamos la historia del romanticismo, como un gran periodo de cultura que abarca más o menos todo el siglo XIX y al menos los 20 o 30 primeros años del siglo XX, vemos que esa efusión identitaria ha estado siempre presente. Frente a ello, digamos, yo creo que se puede hacer un análisis que nos acerque este asunto a ciertas categorías de la filosofía de la historia, porque no todas las identidades propuestas son identidades éticas de la eticidad, no son Sittlichkeit, son identidades reactivas post-ilustradas, son identidades románticas, por lo tanto, en ese sentido, traen bicho dentro. No son simplemente una identidad, de nuevo Nayat decía, yo nunca he visto que saliera, en efecto, desde abajo, desde la gente que estaba aquí y que acababa de llegar o llevaba un rato, un movimiento asociativo que les diera manera de estar en el mundo y presentar una voluntad. Esto siempre se ha edificado desde otra parte. Bien, esa otra parte no tiene una identidad técnica. Tiene una identidad reactiva y lo sabe. Y está montando otro terreno de juego, discursivo. Yo lo veo así. Solo lo quería apuntar por si nos pudiera ser de cualquier utilidad. Digamos, un poco abrir las identidades a ver qué hay dentro. No sea que estemos tomando por identidades, lo que sea, de las de Lévi-Strauss, a cosas que son identidades, pues, de Schiller, pongamos por caso. Es decir, que son identidades muy diferentes. La identidad que puedan tener, pues, los pueblos de la Amazonia, de la identidad que pueda pedir una religión militantemente adversa a los principios ilustrados. Por ejemplo, en el Islam puede estar pasando ahora. Pero imaginaos, por ejemplo, toda esa enorme cantidad de reflexión que se crea a principios del siglo XIX y que produce el pensamiento ultramontano, donde se dice hay que renunciar a todos estos valores ilustrados y, por el contrario, estudiar el genio del cristianismo. Chateaubriand y todo lo que sale detrás de él. Que nada de dedicarnos a esto, vamos a buscar más allá.
¿Dónde es más allá? Más atrás. Que en realidad, como bien decía Nayat, no es más atrás, siempre está aquí, en presente. Entonces, esas fintas las hemos visto producirse a lo largo de la historia de las ideas. Y por lo tanto, no nos resultan, no nos asombran, porque ya las hemos visto antes. Y siempre podemos encontrar la manera de presentar claramente cómo, como diría Morós, esa identidad trae bicho dentro y lo que trae no es identitario, es otra cosa. Trae un estadio prometeico romántico que quiere imponerse como voluntad política. ¿Dónde? En un terreno en que ya no se juega con las identidades para nada, simplemente se las invoca, pero no se poseen. Están, por así decir, dobladas. Siempre son impostadas. Yo solo quería anotar esto por si fuera de alguna utilidad. Y después de esto yo pienso que lo mejor es que, por favor, nos hagáis llegar las preguntas que han ido pasando ordenadamente, si se puede, en bloques, a fin de que cada una de las participantes decida responder a las que vea más de su propio interés o de lo que aquí ha expuesto. Muchas gracias. No sé si decir algo mientras tanto. Sí. Que lo curioso de las propuestas fundamentalistas, por ejemplo, es que su proyecto es una especie de nacionalismo en realidad, es un nacional-islamismo, o sea, quieren agrupar todos los creyentes de la religión musulmana dentro de esa gran umma islámica, de esa gran comunidad islámica, y apelan precisamente a los mitos fundacionales del Islam y en ese sentido se comportan de una forma muy parecida a lo que es el nacionalismo, ¿no? Y lo curioso también es que se confrontan precisamente con las tradiciones locales que evidentemente también tienen un elemento religioso importante, pero que son ya otras formas distintas de las que ellos están proponiendo, ¿no? Y se enfrentan contra esas tradiciones locales. Yo me acuerdo que cuando empezaron a llegar los hermanos musulmanes en el pueblo de mi abuelo, no quiero ser, Alicia, no quiero ser demasiado subjetiva y hablar de mi pueblo, pero era muy curioso porque mi abuelo, que era un musulmán, un buen musulmán, no soportaba a los hermanos musulmanes, porque los veía como a unas personas que iban al pueblo a decirles a los musulmanes que ahí estaban de toda la vida cómo tenían que ser musulmanes. Y era una forma muy distinta de la que estaban acostumbrados. Entonces era una injerencia muy importante, además en un lugar como el RIF, donde son bastante libres en estas cuestiones. Incluso, si hermanos musulmanes es en árabe, Ikhwan al-Muslimin, mi abuelo, haciendo un juego de palabras con el rifeño, les llamaba Ikhwan al-Muslimin, que significa los ladrones de los musulmanes, no los hermanos musulmanes. Bueno, pero yo creo que ahí lo has dicho muy bien. Toda imposición de identidad, sobre todo cuando se pretende elevar a categoría o norma jurídica o a reconocimiento legal, es una imposición de normatividad. Es decir, la identidad necesariamente va a imponer prescripciones normativas a la fuerza, porque parte de su fundamento está en normar. Yo también creo que la distinción que señala Amelia está presente. Es decir, yo creo que tenemos elementos claramente románticos, el nacionalismo, el etnonacionalismo, que coexisten actualmente, sobre todo en Oriente Medio, me da mi sensación, con los elementos más primitivos. Es decir, están todavía pueblos muy primitivos, y ahí hay ese movimiento romántico que es el nacionalismo, el etnonacionalismo. Me da esa impresión. Bueno, y coexisten. Este es otro debate, pero ahí nos meteríamos en otro debate. Yo sí que creo que hay cierto espíritu de romantización, por ejemplo, en muchos de los planteamientos del feminismo decolonial. Bueno, es que ahí también se parte de la interpretación de un pasado que realmente al que no se tiene acceso. O sea,
como si Era cualquier una cosa... Arcadia perdida, es decir, realmente todos los factores de desigualdad que padecemos han venido del exterior. Es decir, es una visión absolutamente romantizada de la propia cultura, ¿no? Solo que yo no le llamaría feminismo, quizás, Alicia, quizás diría que esto es un discurso No, romántico. de nuevo, yo no le llamo feminismo, a ver, en fin, es como, estoy etiquetando a quienes se llaman a sí mismos transfeministas o feministas decoloniales. Si algo hemos dicho, sobre todo en los últimos tiempos, es que el transfeminismo no es feminismo y el feminismo decolonial, en la medida en que no sea capaz de incluir una mirada crítica a la propia cultura en la que está inserto, tampoco es feminista. Es decir, pero por favor, yo no los defiendo, estoy acudiendo a sus etiquetas para que la gente me entienda. Sí, y se entiende, Alicia, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que eso ¿Sí? está lleno de romanticismo también, ese discurso Hombre. colonial, esa búsqueda de un pasado puro, ¿no? Independiente, etcétera. Sí, se nutre de la retórica nacionalista en buena medida, ¿no? No, y lo triste de todo esto, perdón. Esto me Nayat. recuerda... Sí, No digo Nayat. que lo triste de todo esto es que el colonialismo sí existió y tuvo consecuencias devastadoras sobre Claro. las poblaciones que colonizó, pero que yo no le veo la vinculación con el feminismo. Ah, no, claro que existió, desgraciadamente, pero lo que no puede ser es el resultado de ese análisis acrítico, lo que no puede ser es el resultado de a lo que hoy estamos asistiendo, es decir, esa idea de esa creencia en un feminismo hegemónico o en la nueva enemiga que es la mujer blanca heterosexual de la que antes hablaste, Nayat. Es que yo a veces me parece estar en la película de Mujer Blanca Soltera Busca. Es decir, como si no hubieran salido de ese esquema mental. Lo siento, pero es que es así. O sea, dices, es decir, la creación de un nuevo enemigo, cuando el enemigo es el patriarcado, la misoginia y demás. No. Y es decir, claro, es pavoroso. ¿Tenemos alguna comunicación con Feli? A ver. ¿Cómo? Ya sabéis que el uso de esta plataforma requiere también cierto tiempo de acostumbrarse. Y yo creo que los problemas de sonido que hemos tenido en algunos momentos puntuales esta mañana y ahora yo no sé si lo que ocurre es que no estamos logrando conectar porque está abierto solo como invitadas nuestro Zoom para exclusivamente la mesa y no para que las preguntas nos puedan ser transmitidas, que es lo que yo, sin embargo, pediría. Soy Feli, no sé si se me ve o Dinos, se me ve. perfecto, encantadas de oírte. Hay más de 100 preguntas, de las cuales algunas tienen que ver con comentarios sobre el audio, sobre salutaciones, pero yo voy a leer de las últimas que se han hecho, porque al principio ya se han respondido prácticamente las que habían surgido al principio de la tarde. Hay una que hace Carmen Marta Cruz que dice, en relación al expuesto por Nayat El-Khatmi sobre el relativismo y en concreto sobre la representatividad de distintas identidades en el feminismo, que le ha evocado a la manida acusación de feministas hegemónicas, ¿es comparable esta extrapolación? ¿Qué podemos hacer para que este discurso continúe afianzándose en la izquierda? Si es extrapolable ¿a qué? Es que no he entendido la pregunta. Si es comparable esta extrapolación que dice que le ha evocado la manida acusación de feministas hegemónicas. Estábamos hablando de eso. Lo que has expuesto sobre el relativismo y en concreto sobre la representatividad de distintas identidades en el feminismo, le ha recordado a esta persona la manida acusación de feministas hegemónicas. Y sí, bueno, es que va junto, ¿no? Esta extrapolación. Va junto el tener que, o sea, el considerar que tiene que haber distintas mujeres de distintas procedencias que representen el feminismo, porque hay un feminismo hegemónico, que yo digo, si el feminismo, ojalá el feminismo fuera hegemónico, o sea, es que no estaríamos aquí, ya se había terminado todo, ya lo tendríamos todo
hecho, ¿no? Pero se ha consolidado esa expresión del feminismo hegemónico. Para mí, esta cuestión es problemática por un tema muy concreto que ya he dicho esta mañana. No es tanto el hecho de que haya distintas mujeres hablando sobre feminismo, que eso, bueno, no me parece ni bueno ni malo, sino que estamos desviando el foco del debate y hemos dejado de hablar del sometimiento de la mujer, de la discriminación de la mujer, de las situaciones que están viviendo muchísimas mujeres, y hemos pasado a hablar única y exclusivamente de lo que es la opresión, la supuesta opresión de la mujer blanca occidental sobre el resto de mujeres. O sea, para mí lo que no me encaja en todo esto es dejar de hablar del machismo para pasar a hablar de las mujeres blancas occidentales. Porque mi problema como mujer no es con alguna mujer blanca occidental, igual he tenido algún problema, pero el problema estructural que tiene que ver con la cuestión del feminismo no es la mujer blanca occidental, es el patriarcado, es el machismo, es la discriminación, en nuestro caso concreto es la religión, porque la religión es la que legitima toda esta estructura de dominación. Entonces yo prefiero dedicar el tiempo que tenga a hablar de esto que a hablar de lo que me ha hecho la mujer blanca occidental. Y además me parece que se está construyendo también un estereotipo de esa mujer blanca occidental. Es verdad que la situación de las mujeres es muy diversa en el sentido de que no es lo mismo nacer en un determinado país que nacer en otro. O sea, las realidades son distintas y son variadas, y por lo tanto en cada lugar las luchas se van a concretar de forma distinta. Esto me lo decía una amiga que vive en Italia, en un pueblecito donde la mayoría de los médicos hacen objeción de conciencia a la hora de practicar abortos, donde ahí la lucha feminista consiste en conseguir que haya un médico que practique abortos en el pueblo porque no lo hay, ¿no? Y en otro lugar pues será otra la lucha. Pero eso no hace que el feminismo se pueda dividir en pequeños fragmentos en los que cada cual se inventa un feminismo nuevo, ¿no? Y esa propuesta lo único que hace, yo creo, es, por un lado, establecer un auténtico cortafuegos entre las mujeres que pertenecemos a determinadas realidades culturales religiosas y el saber y el conocimiento acumulado por ese llamado feminismo blanco occidental. Porque si yo no puedo tener acceso a ese conocimiento y ese saber acumulado por el simple hecho de ser distinta y de ser de otro lugar, pues tengo que empezar a pensar de cero, ¿no? Todo. Entonces, para mí es un freno realmente al feminismo y a las demandas de igualdad por parte de las que venimos de ciertos... y luego hay una trampa muy importante, yo creo, que se hace muchas veces desde los discursos de esos apellidos, de esos feminismos con apellido, que es que nunca se habla de lo que es la propia discriminación que se sufre por parte del propio grupo de pertenencia. Es decir, yo me quedé horrorizada al asistir a una mesa redonda en la que de repente no existe el machismo gitano, no existe el machismo musulmán, no existe el machismo negro. El único machismo que existe es el de la mujer blanca occidental, no del hombre blanco, porque es que ni siquiera se hablaba del hombre blanco occidental. O sea, se habla solamente de la mujer blanca occidental. Yo no voy a mí me da igual lo que diga la mujer blanca occidental o deje de decir. Yo voy a analizar si eso tiene, o sea, si eso está defendiendo mis derechos como mujer o no. Si los defiende, me da igual que sea blanca o de otro color. Si no los defiende, si lo que hace es legitimar el machismo, entonces eso no es feminismo y por lo tanto no me representa, aunque sea del mismo color que soy yo. O sea, una feminista que sea de mi misma procedencia, que haya nacido también musulmana como yo, que me defienda el machismo en vez de defenderme la igualdad y la libertad, no me representa a mí. Me representa en este caso mucho mejor cualquier mujer blanca occidental que decida y que decida hacer extensivos los principios
universales del feminismo a todas las mujeres del mundo. Eso es realmente inclusivo. ¿Me permites un inciso, Nayat? Me ha recordado mucho una vivencia, ya sé que lo de las vivencias, esto somos subjetivo. Latifa Lagdar y yo, que estamos asomadas a una galería que da sobre el Parlamento de Túnez. Y por aquella escalera que da al jardín está bajando una mujer con todos los velos puestos y recuerdo que Latifa me dice: hemos hecho bien lo que hemos hecho y que sea esa mujer la que esté ocupando el Parlamento en vez de estar yo. Es decir, hemos luchado para que las mujeres pudieran entrar en política, pero las que han entrado son estas. ¿Qué hemos hecho? Entonces miraba y era tal expresión de desconsuelo. Era dificilísimo, entre que caía la tarde, el desconsuelo, todo, ¿no? A veces el feminismo se ha tenido que sentir así muchas veces. Lo que pasa es que quienes nos precedieron se veían en la obligación de ser optimistas y muy pocas veces nos han trasladado su experiencia de la amargura. Y la debieron de tener porque hicieron luchas muy largas que se tardaron mucho en ganar. Y les debieron de poner muchas trampas. No creo que seamos las primeras a las cuales se les ponen. ¿Cómo lo veis? No, yo creo que de ese ejemplo también hemos aprendido. O sea, una de las ventajas que tenemos, las que hemos accedido al saber y al conocimiento feminista, porque hemos venido aquí por la inmigración, es que tenemos acceso a esa experiencia, no solamente al saber y el conocimiento, sino a la experiencia de las feministas a lo largo de toda la historia y de lo que vivieron, lo que sufrieron en cada momento, y es exactamente lo mismo que nos está pasando a nosotras. O sea, cuando a nosotras nos dicen no sois mujeres por el hecho de pedir igualdad y libertad, nos expulsan del simple hecho de ser mujeres. Ya sabemos que esto ocurre porque ya lo hemos leído en autoras que no eran de nuestra misma procedencia, ¿no? Cuando nos hacen el chantaje de la identidad y el chantaje de la pertenencia, cuando nos amenazan con expulsarnos, ¿a cuántas mujeres feministas expulsaron a lo largo de la historia? Las hemos leído y sabemos de sus experiencias, y porque sabemos de sus experiencias sabemos perfectamente que lo que nos está pasando pues es lo que suele ocurrir, y la vivencia de la que hablaba pues es un poco la que estamos teniendo aquí muchas mujeres feministas laicas en relación a toda esa cuestión de la representatividad. O sea, ver de repente que después de haber estado pagando un precio carísimo por oponernos a esas normas tradicionales patriarcales, resulta que quien accede a la representatividad política en base a esa cuestión comunitarista, pues es la mujer que dice voluntariamente escoger llevar pañuelo, ¿no? La que se somete, dice que se somete voluntariamente y que claudica ante todas las demandas del machismo del que venimos, ¿no? Eso es algo que ha ocurrido siempre. O sea, las mujeres que acatan, que se someten a ese patriarcado, va a ser mucho más fácil que tengan, que se las invite a ir, y sobre todo que se las invite a ir para que nieguen, porque nunca van nunca van a decir que la realidad es la que es, para que nieguen precisamente el machismo que hemos sufrido todas. Es decir, una mujer que se somete, que se pone todo lo que hay que ponerse, que se viste como se tiene que poner, no puede ir a las instancias políticas a denunciar la discriminación y a decir, oiga, es que yo me tapo porque ustedes son unos machistas que creen que el cuerpo de la mujer es un problema en la esfera pública. No lo van a hacer, van a decir que escogen libremente taparse y que un día
se les pasó ver, por la cabeza. eso tiene el nombre de preferencias adaptativas, que es lo que le sucede a la mayor parte de las mujeres. Las mujeres prefieren aquello que realmente su marco limitado les procura. Entonces dicen prefieren, pero son preferencias adaptativas que además en determinadas culturas, sobre todo en aquellas culturas coercitivas, estar en consonancia con las preferencias adaptativas te puede evitar un riesgo vital, un riesgo realmente vital. En ese sentido, a mí siempre me gusta mucho la diferencia entre patriarcado de consentimiento, que serían, digamos, las sociedades abiertas, y el patriarcado coercitivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que estabas contando, es decir, que para muchas mujeres es más cómoda la invención de un nuevo enemigo, llámese feminismo hegemónico o mujer blanca, que criticar la propia cultura patriarcal de sus culturas. Es que eso es así, es decir, por una cuestión, casi ya diría, vital, de no verse en situaciones de peligro. Es lo mismo bueno, lo que estábamos hablando antes del feminismo hegemónico, ¿no? A mí siempre me llama la atención la crítica por parte de todos estos planteamientos a la herencia pasada del feminismo, porque realmente los argumentos de razón del feminismo, si yo quiero defender la educación para todas las mujeres y que nadie, dependiendo de la cultura en la que viva y por nacer mujer, sea excluida del acceso a la educación, voy a tomar los argumentos que ya estaban presentes en el feminismo sufragista, porque los argumentos de razón son los mismos. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Las estrategias, que en una cultura determinada se hará, pero los argumentos de fondo no varían. Variarán las estrategias, la manera de llevarlo a término, pero los argumentos de fondo no. Entonces, a mí me resulta, no sé qué palabra emplear, me produce perplejidad que alguien hable de un feminismo hegemónico para criticar esos argumentos de razón, que son los que dan viabilidad a la agenda feminista en cualquier parte del mundo. Y esa agenda feminista, en lo único que va a haber diferencias es en las estrategias para llevarla a cabo. Nada más y nada menos. Así que yo como mujer española no puedo hacer a lo mejor la misma estrategia para indicar X que lo tiene que hacer una mujer magrebí. Pero los argumentos que me sirven a mí, le sirven también a la mujer magrebí. Que eso es de una evidencia palmaria. Es decir, y luego también me produce una perplejidad enorme. Amelia por la mañana lo contaba, cuando hablaba del feminismo español. ¿Cuál es la gran vitalidad del feminismo español? Claro que nace de una urgencia alucinante de carencia de derechos. Y eso ha convertido al feminismo español en un feminismo con una capacidad vindicativa y política que 40 años realmente es muy cercana a la memoria, como para haber derivado en tesis posmodernas. Porque contra lo que teníamos que luchar era una brutal desigualdad estructural que padecíamos las mujeres. Y ese feminismo político español, ¿en qué se parece? Yo siempre lo digo, al feminismo francés o italiano de la diferencia, que por los mismos años estaba transcurriendo. En nada. La propia palabra hegemonía se deshace cuando estableces los elementos de comparación. No se parece en nada. ¿A qué se parece el feminismo político español de los años 80? Al feminismo, por ejemplo, de América Latina. ¿Por qué? Porque la mayor parte del feminismo de América Latina estaba luchando también contra posiciones políticas dictatoriales o intentando salir de situaciones autocráticas totales. Por eso hay un puente. Es decir, no se sostiene la idea de un feminismo hegemónico. No se sostiene en absoluto, es una invención cómoda, muy cómoda, para no abordar la crítica a la cultura patriarcal o a las distintas culturas patriarcales. Es una invención de una comodidad absoluta.
no sé. Hay una pregunta para Marta, hay muchas preguntas para Marta porque fue la intervención de la tarde, pero hay una que muchas han sido respondidas que dice, y esta última que se recoge, el feminismo actúa como muro de contención contra el relativismo cultural, pero ¿cuáles son las consecuencias para el feminismo de la normatividad de la diversidad? Perdona, lo último de la normatividad de la... Diversidad. Ajá, las consecuencias para el feminismo, ¿no? Sí. Bueno, he tratado de explicarlas, ¿no? Es decir, el relativismo como una forma de comunitarismo, yo creo que los derechos de las mujeres se protegen en el ámbito de los derechos individuales, los derechos humanos, de los derechos individuales. Es decir, las formas de comunitarismo que hay, de alguna forma, en este caso creo que no se puede cuidar al individuo, a los derechos individuales, ¿no? Entonces, bueno, si consideramos que las tradiciones culturales, las culturas, bueno, pues de alguna forma es ahí donde el individuo se realiza y por tanto, más que individuos lo que hay, pues eso son variedades y variaciones culturales, pues no tendremos muchas formas y argumentos de proteger los derechos de las mujeres, me parece. Entonces, lo que creo es que cuando hablamos de los derechos de la mujer, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de derechos individuales, fundamentalmente. Muy bien. Y para Alicia, te piden que expliques o que aclares de qué hablas cuando hablas de anomía política, perdón. De relativismo y anomia política. Bueno, Sí. anomia política es el producto realmente del relativismo, cuando las reglas y las normas pueden ser absolutamente alteradas y no hay acuerdo sobre ellas. Es decir, no hay un regulador común que, por ejemplo, podrían ser los principios de dignidad. Es decir, es la invocación del principio de dignidad humana. ¿Ya? Nos cuesta un trabajo enorme transferirlo al marco jurídico. La idea de bien común, la idea de responsabilidad social. Si todas esas ideas decaen, lo que aparece es una anomia política. Es el no saber realmente por dónde han de transitar las reglas y normas sociales. Y es un decantado más del relativismo. A eso me refería con anomia. Muy bien. ¿Queda tiempo para una última pregunta? Sí, ¿no? Sí, pues sí. Una última. Una última. A ver, es que hay tantísimas que déjame que... Aquí hay una que dice: la tradición y la cultura se plantean como patrimonio etnográfico a conservar desde el multiculturalismo, sin que admitan cambio o evolución de las mismas, y plantean identidades estáticas. Por su parte, las identidades queer, trans son fluidas, mutan permanentemente, igualmente exigen el reconocimiento de lo que varía permanentemente, desde la subjetividad personal, que por su naturaleza no es un indicador certero. ¿Podría ser esta una línea de trabajo para establecer los límites del reconocimiento de unas y otras? En un caso, para evitar el reconocimiento de identidad como patrimonio etnográfico, y en la otra, para evitar que se imponga la subjetividad móvil y su percepción de realidad como la realidad por encima de la percepción de los demás. La verdad es que es una reflexión, hay muchas reflexiones, muchas no son preguntas, sino que son... Una última pregunta: ¿cómo hacer pedagogía para convencer a un público que ya nos ha condenado de antemano? ¿No está qué? Que ya nos ha condenado de antemano. Pues creo que ese público es más escaso de lo que parece. Es decir, que no me parece que sea cierto que estas ideas extrañas tengan consenso ninguno. Creo más bien que son bastante contrarias al sentido común corriente. Y el problema que parecemos tener es que el feminismo tiene que ponerse en un lugar donde está, por otra parte, que es el punto medio aristotélico. Es decir, tú tienes que estar a la vez contra una derecha extrema, que va a ser esencialista y que ve con rabia incluso, todos los avances que las mujeres van logrando,
y otra gente que se ha colocado aparentemente a tu izquierda, que lo que está haciendo es un discurso vacío de sentido y post. A mí no me molesta en particular ocupar el término medio. Es decir, veo de sobra que tenemos por lo menos dos frentes. Por lo tanto, no me dedicaría a uno como si este fuera más significativo que el otro, porque son igualmente rudos los dos. Y porque lo que tenemos que hacer avanzar es eso de la llamada al sentido común de la humanidad. Muy bien, si hay tiempo para una última pregunta, yo, bueno, leo aquí una que dice: reconocer que la Declaración de los Derechos Humanos tiene sesgos, enmienda ad hominem, no implicó una enmienda a la totalidad. La declaración, aparte del sesgo occidental, tiene un sesgo androcéntrico. Del reconocimiento de ese sesgo y para corregirlo nace la CEDAW, que por cierto no corrigió la declaración, se quedó fuera. Tanto que la mayoría de los países, España entre ellos, la suscriben con salvedades. ¿No deberíamos intentar que la declaración se reescribiera para incorporar desde raíz los derechos de las mujeres? Sí, la Declaración Universal. Sí. La del 48. Exactamente. No me Esa parece una buena idea reescribir una declaración histórica. En general es el problema siempre de qué tienes que hacer con el texto fundacional. La Declaración del 48 sacó del estatus de naturaleza y de cosas que no pueden ser cambiadas a toda una serie de inercias humanas no positivas y largamente admitidas como algo que no se podía combatir. Una grandísima declaración. Puedes completar algunos aspectos, pero volver a hacerla no tiene ningún sentido. Es como proponer rehacer el Partenón. No tiene sentido. Interesante, ¿eh? La pregunta me parece, además es cierto que ha aludido a la CEDAW, ¿no? Como el documento internacional básico de protección de los derechos de las mujeres. Es verdad que viene a completar la idiosincrasia, la problemática específica de la desigualdad de las mujeres, de la discriminación en base al sexo, y hace alusión fundamentalmente a los aspectos socioculturales. Bueno, en este sentido es interesante decir que eso es relativista, ¿no? Que creo que es ahí donde he apuntado, ¿no? Y es verdad que había que completar, no era suficiente, y por eso nace la CEDAW, por eso se organizan las 4 conferencias internacionales de la mujer, pues para abordar el tema concreto de las mujeres, ¿no? Que necesitaba de ese abordaje en el ámbito internacional. Pero no creo que eso nos lleve a concluir que tiene una base relativista o que lo que allí se defiende son cosas relativas. Yo creo que se basa precisamente en unos principios y valores que tienen una vocación universalista, es decir, reconocer cuáles son los básicos, o sea, los derechos fundamentales que hay que proteger. Y en este caso de las mujeres, ¿cuál es la problemática? ¿Cuáles son las bases sociales en las que se asienta la desigualdad para combatirla? Pero las metas son las mismas, las metas son los derechos básicos, las capacidades básicas, si queremos formularlo en estos términos. Y esto, yo creo que, a no ser que incurramos en eso que ya me han definido como una falacia domine, es decir, bueno, este argumento no tiene válida porque esto fundamentalmente viene de la sociedad occidental y lo descartamos. Yo creo que la idea es, bueno, pongámonos a pensar sobre esos valores, sobre esos fundamentos y ver si son racionales o son razonables o no lo son, pero no descartarlos por el tipo de emisor que los produce. Pues me parece que hemos concluido con nuestro tiempo por hoy. Ha sido realmente interesante todo el diálogo, tanto las exposiciones de la mañana, la exposición de la tarde, cuanto esta mesa posterior. Hemos excedido ya el tiempo que nos habíamos concedido, vamos a cerrar y nos convocamos para mañana a las 9:30. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias.